Buenas tardes. Mi nombre es Santiago Marín Barco. Nuestro grupo está conformado por Ilse Fernández y María Camila Robledo. Y el día de hoy vamos a presentar nuestro parcial final para Formación Ciudadana 2. En este caso escogimos las comunidades campesinas en general en Colombia. Y bueno, damos presente al siguiente video. Bueno, para comenzar, vamos a enlistar las problemáticas que más gravemente afectan a la comunidad campesina. Primero están la violencia y el conflicto armado. Las regiones rurales han sido históricamente afectadas por el conflicto armado en Colombia, lo que ha generado desplazamientos forzados, amenazas y violencia contra la población campesina. Uno de los ejemplos podría ser la presencia de los grupos armados como las FARC, que ha generado desplazamientos forzados de comunidades campesinas en regiones como el departamento del Cauca. Por ejemplo, el municipio de Toribio, varias familias campesinas han tenido que abandonar sus tierras debido a amenazas y enfrentamientos armados. Siguiente sería la falta de acceso a servicios básicos. Muchas de estas comunidades campesinas carecen de acceso adecuado a servicios básicos como la educación, la salud, el agua potable, la electricidad y el transporte. En algunas zonas rurales de La Guajira, por ejemplo, comunidades campesinas no tienen acceso regular a agua potable, lo que resulta en una dependencia de fuentes de agua contaminadas y enfermedades asociadas. La siguiente sería la desigualdad y la exclusión social. Existe una brecha significativa en términos de acceso a recursos y oportunidades entre las comunidades campesinas y las áreas urbanas, lo que contribuye a la marginación y exclusión social. La escasez de tierras y la tendencia insegura también es otra de las problemáticas. La concentración de la tierra y falta de políticas efectivas de redistribución han llevado a una escasez de tierras para la agricultura campesina. Además, la tendencia de la tierra a menudo es insegura, lo que dificulta el desarrollo de proyectos a largo plazo. En el departamento de Meta, por ejemplo, muchas comunidades campesinas han sido despojadas de sus tierras debido a la expansión de la ganadería extensiva y a la agroindustria de palma aceitera. Esto ha dejado a los campesinos sin tierras para cultivar y ha generado conflictos en la región. Otra problemática muy importante serían los precios bajos y la falta de acceso a los mercados, ya que los agricultores campesinos a menudo enfrentan precios bajos por sus productos agrícolas y tienen dificultades para acceder a mercados justos y rentables, lo que limita su capacidad para generar ingresos adecuados y mejorar sus condiciones económicas. También está la dependencia del cultivo, También está la dependencia de cultivos ilícitos, ya que en algunas regiones la falta de alternativas económicas viables ha llevado a que algunos campesinos recurran al cultivo de plantas ilícitas, como lo es la coca, que contribuye a la perpetuación del narcotráfico y la violencia en este país. Por ejemplo, en la región de Catatumbo, en el departamento del norte de Santander, algunos campesinos han recurrido al cultivo de la hoja de coca debido a la falta de alternativas económicas viables. Por último estarían las problemáticas ambientales, que serían la deforestación y la pérdida de diversidad, ya que la expansión de la frontera agrícola, la tala indiscriminada de bosques y la introducción de prácticas agrícolas no sostenibles han provocado una significativa deforestación y pérdida de biodiversidad en zonas rurales, como por ejemplo en la región amazónica del departamento del Guaviare. La expansión ganadera, la minería ilegal ha causado una importante deforestación, poniendo en peligro la diversidad de especies y ecosistemas de la zona. Para continuar, los derechos que son principalmente vulnerados hacia esta comunidad son derechos individuales y políticos que son de primera generación. Entre estos están el derecho a la vida del artículo 11 de la Constitución, eh, luego están los derechos económicos, sociales y culturales de la segunda generación, en el que se vulnera el derecho al trabajo y a condiciones laborales justas, que se menciona en el artículo 25 de la Constitución, el derecho a la alimentación, que se menciona en el artículo 44 de la Constitución, y el derecho a la educación, que se menciona en el artículo 67 de la Constitución. Y por último, se violarían derechos de pueblos indígenas y comunidades étnicas, al violarse el derecho a la identidad cultural, que aparece en el artículo 7, y el derecho a la consulta previa, que aparece en el artículo 330 de la Constitución. Serán las preguntas de qué tanto se cumplen en este contexto las promesas y las propuestas por el Estado Social de Derecho y qué factores impiden que estas promesas y presupuestos se puedan cumplir. Hay que determinar qué es un Estado Social de Derecho.
En palabras de la Corte Constitucional, el Estado Social de Derecho lo componen tres dimensiones básicas, a saber, la dimensión de la vinculación social del Estado, esto es la obligación de los poderes públicos de velar por la distribución e igualación de los bienes materiales, la dimensión de la obligación del Estado de articular la sociedad desde las bases democráticas. Esto, en palabras más simples, nos habla de funciones que cumple el Estado Social de Derecho, que son primordialmente: uno, garantizar la igualdad y promover la solidaridad, siendo la solidaridad no solo un principio moral, sino un mecanismo que favorece la sociedad civil, que se promulga a través de sanciones y castigos. Dos, satisfacer las necesidades básicas, el cumplimiento de las necesidades básicas como el acceso a la educación, el acceso a servicios sanitarios, el acceso a una vivienda y a la capacidad económica. Y existe un indicador actualmente para conocer estas necesidades, que sería el NBI, de la cual hablaremos un poquito más cuando toquemos el contexto campesino. También respetar y hacer respetar los derechos fundamentales, el apoyo o asistencia económica. Pues la Corte Constitucional hace énfasis en que Colombia, siendo un Estado social de derecho, tiene como uno de sus objetivos combatir las penurias económicas o sociales y las desventajas de diversos sectores, grupos o personas de la población, prestándole asistencia y protección en muchas instancias económicas. Ahora que ya sabemos las responsabilidades que trae consigo el Estado Social de Derecho, podemos analizar la condición de los campesinos y mirar en qué magnitud no se cumplen estos estatutos. Históricamente, de acuerdo con uno de los informes de la Comisión de la Verdad, los campesinos fueron la comunidad más afectada por el conflicto armado. Citado textualmente de este informe, de las 1.432.493 víctimas registradas entre 1958 y 2018, al menos 251.988 son campesinas, lo cual equivale a más o menos un 58%. Igualmente, de un total de 7.275.126 víctimas del desplazamiento forzado durante el mismo periodo, al menos 63.6% equivalen a las campesinas. Esto quiere decir que el Estado Social de Derecho no ha cumplido con la función de garantizar los derechos fundamentales de los campesinos, pues estos han sido desplazados, secuestrados, asesinados y todos estos derechos fueron vulnerados. Concuerdo con las cifras del Boletín de la Población Campesina del DANE, 86.7% de ellos trabajan de manera independiente en labores informales. Esto quiere decir que el Estado Social de Derecho, en el enfoque de brindar asistencia, no ha cumplido del todo, puesto que la ayuda económica para estos agricultores es escasa y las personas actualmente en la economía se prefieren importar productos del exterior, desfavoreciendo a la economía campesina. Para abordar el cumplimiento de una de las necesidades básicas satisfechas en el DANE, nos ofrece las cifras de analfabetismo, el 18% de la población campesina, el bajo logro educativo con un 70.4% y casi un 10% de personas sin salud asegurada y también casi un 10% de personas con hacinamiento crítico en sus hogares. Y ahora, pues, para hablar un poco de las leyes que se han creado para proteger a los campesinos, que es una parte muy importante del Estado Social de Derecho, está la Ley del Desarrollo Rural Sostenible, está la Ley de Tierras, está la Ley de Agricultura Familiar y la Ley de Restitución de Tierras. Entonces, pues, el Estado Social de Derecho vendría cumpliendo su función si estas leyes se aplican. Y bueno, ya llegando a este punto, ¿qué pueden hacer las comunidades para asegurar que en sus territorios se establezcan derechos y puedan cumplir las promesas del Estado Social de Derecho? Entonces, pues lo decimos de esta manera: las comunidades campesinas pueden tomar varias medidas para asegurar que se establezcan los derechos y se cumplan las promesas del Estado Social de Derecho, pues en sus territorios, y estas pueden ser pues las siguientes. Una organización comunitaria, claro, donde los campesinos puedan fortalecer sus organizaciones, participaciones activas y procesos de toma de decisiones, donde estas acciones sean cooperativas y representen sus intereses y promuevan el código con las autoridades estatales. A su vez, pues la participación política, claro, los campesinos pueden involucrarse en la vida política y electoral para incluir en la toma de decisiones a nivel local y nacional. Esto implica que participar en elecciones, postular candidatos propios y apoyar a aquellos que representen sus intereses. Y por último, pues ya tenemos que con esto lo que se busca es una asesoría legal para los campesinos y que se pueda denunciar las violaciones a los derechos humanos, acceder a una justicia para resolver los conflictos y reclamar las reparaciones para los casos en los que son afectados. Bueno, ya llegando al tipo de propuesta que se genera, que involucran pues estos mecanismos, entonces lo que buscamos es promover el cumplimiento de los derechos de las comunidades campesinas de Colombia, donde se pueda formular las siguientes propuestas que involucren los mecanismos de protección de derechos y organismos de control, como lo son las siguientes:
El fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana. Que he intentado buscar con esto es promover y fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones a nivel local y nacional, garantizando que se puedan implementar efectivamente lo que son la consulta popular, las audiencias públicas y los mecanismos de participación comunitaria que permitan a las personas y a las comunidades campesinas tener voz en las políticas públicas y proyectos que afectan a sus territorios. También tenemos fortalecer los organismos de control con la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, para que estos ejerzan y supervisen de manera efectiva sobre las entidades estatales encargadas de proteger los derechos de las comunidades campesinas. Eso también, pues estos organismos deben garantizar que se cumplan las obligaciones estatales y que se investiguen y sancionen las violaciones a los derechos. También tenemos que se puedan implementar la consulta previa. Claro, esto es para asegurar el cumplimiento efectivo del derecho a la consulta previa, libre e informada de los proyectos o medidas que puedan afectar los territorios de los derechos de las comunidades campesinas. A su vez también tenemos es promover el acceso efectivo a la justicia para las comunidades campesinas, garantizando su protección de sus derechos, primordial. También tenemos el monitoreo y el seguimiento de las políticas públicas, establecer en este caso pues mecanismos de monitoreo y seguimiento de las políticas públicas. Ya para finalizar tenemos entonces que estas propuestas que lo que buscan es aprovechar los mecanismos de protección de derechos y los organismos de control que existen en Colombia, optimizando lo que es su funcionamiento y asegurando que se puedan tocar y abordar de manera efectiva los derechos que se vulneran de los campesinos.